Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el aparato circulatorio, en particular refiriéndome a la microcirculación. Bueno, la microcirculación es el lugar donde se lleva a cabo la función circulatoria principal, el objetivo principal de la circulación, que es el lugar de intercambio. Poder llevar los nutrientes hacia los tejidos y que aquí se intercambien los nutrientes de la sangre con los tejidos. Y lo mismo a nivel de los pulmones, donde va a haber un intercambio para la eliminación de residuos celulares. Y podríamos considerar también a nivel renal como otra vía por donde se van a excretar sustancias en este intercambio entre la circulación sanguínea y los distintos tejidos. La microcirculación está constituida por alrededor de 10.000 millones de capilares nos dan una superficie total de entre 500 y 700 metros cuadrados. Como ustedes imaginan, una superficie muy amplia, que es lo que va a hacer de que haya una proximidad muy estrecha entre cada célula viva del organismo y una red capilar. No hay una distancia mayor a 20, 30 micrómetros entre una célula viva y algún vaso capilar. Es como la vía de proximidad entre el aparato circulatorio y cada una de las células. Dentro de esta microcirculación, que está constituida por esta gran superficie de intercambio que son los capilares, existen otros vasos que tienen otros roles, como por ejemplo las arteriolas. Las arteriolas pequeñas son las encargadas de controlar el flujo sanguíneo en cada uno de los tejidos. Por eso las condiciones locales de cada tejido en su estado metabólico van a controlar el diámetro de estas arteriolas. Como explicamos en clases previas, las arteriolas con su componente muscular son las más relevantes en el cambio de diámetros de los vasos y por lo tanto de ese modo podemos redirigir el flujo más en un sentido u otro de acuerdo a las necesidades metabólicas de cada tejido. Si consideramos desde la arteria nutricia de un vaso que entra, perdón, la arteria nutricia de un órgano que entra a este órgano, desde que entra un órgano, imaginemos por ejemplo el riñón, se va a producir una serie de ramificaciones y luego de 6 a 8 veces que se divide, van a dar lugar a las arteriolas, vasos que tienen entre 10 y 15 micrómetros de diámetro. Las arteriolas, he dicho previamente, son vasos muy musculares y sus diámetros muy variables. A su vez, estas arteriolas se van a ramificar entre 2 y 5 veces, alcanzando un diámetro pequeño, como ustedes ven ya prácticamente el de un capilar de 5 a 9 micrómetros, y en ese extremo es donde se unen y aportan la sangre a los capilares. Este extremo final de las arteriolas es lo que se conoce como metaarteriolas o arteriolas terminales, que ya es un vaso de transición. No tienen una fibra muscular, una capa muscular continua, sino solamente algunas fibras de músculo liso que le rodean el vaso en puntos intermitentes. Es una situación intermedia entre la arteriola típica y el capilar. En el lugar donde podemos dejar de llamar metaarteriola, esta arteriola terminal, y empezamos a hablar de capilar, nos vamos a encontrar con la última fibra muscular rodeando al vaso y es lo que constituye el esfínter precapilar, que vamos a ver que tiene un rol importante en esta regulación del flujo sanguíneo. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. Acá tenemos una imagen de un dibujo de cómo estas fibras musculares son intermitentes en el vaso sanguíneo arteriolar terminal, a diferencia de otras arterias o arteriolas. Bueno, y este es un esquema de la estructura de la microcirculación. Hablamos de microcirculación desde la arteriola, recuerden luego de esas divisiones que tiene la arteria nutricia, la metaarteriola, donde ya la pared no es continua de músculo, y un extremo, ¿sí? En donde terminan estas metaarteriolas, que es el esfínter precapilar, luego el esfínter, luego del esfínter nos encontramos con el capilar propiamente dicho, que en una parte es predominantemente arterial. Le hablamos del extremo arterial del capilar, esto es relevante, vamos a ver enseguida para el intercambio, esa diferenciación, y luego el capilar en su extremo venoso, que se va a ir agrupando, formando
otro vaso sanguíneo, ya también con algunas fibras musculares, por supuesto menos que la arteriola, que son las vénulas. Bien, las metaarteriolas y los esfínteres precapilares están muy próximos, están en pleno contacto con los tejidos a los que atienden y por lo tanto reciben la información de estos tejidos para definir si se van a abrir, se van a dilatar o se van a contraer. Las condiciones locales de los tejidos, concentración de nutrientes, productos metabólicos, pH, etcétera, van a tener un efecto directo sobre los vasos controlando el flujo sanguíneo local. Es como una regulación local del flujo para el intercambio. Yendo ya a la pared capilar, vamos a ver que la pared capilar es unicelular, lo que conocemos como el endotelio vascular, en este caso endotelio capilar, una membrana basal, ¿sí? Y no debe tener un grosor mayor a 0,5 micrómetros y un diámetro interno de 4 a 5 micrómetros, que como ustedes recordarán es cercano, un poquito menor, al diámetro de un eritrocito, lo que motiva que el eritrocito se acomode en fila india y se pliegue para aproximar más membrana a la membrana de los capilares y de este modo facilitar el intercambio. Otra característica que tienen las paredes de los vasos sanguíneos, de estos vasos sanguíneos de los capilares, son los poros. Los poros son pequeños pasadizos que conectan el interior del capilar con el exterior. ¿Sí? Aquí podemos visualizar algunos poros. Este espacio puede ser, en la mayoría de los casos, un espacio intercelular que a modo de hendidura fina se encuentra entre dos células adyacentes. Y cada espacio intercelular está interrumpido periódicamente por pliegues de intersecciones de proteínas que mantienen unidas a estas células, ¿sí? Estas estructuras, estos poros son importantes porque parte del intercambio entre la sangre y los tejidos ocurre a través de estos poros. Son pequeñas hendiduras de 6 a 7 nanómetros de ancho y representan una milésima parte de la superficie total de la pared capilar. Dijimos que era una superficie de 500 a 700 metros cuadrados. Una milésima parte de esa superficie en realidad son poros, son los lugares donde va a haber un intercambio de distintas sustancias. Em, la velocidad del movimiento de las moléculas de agua, así como la de la mayoría de los iones hidrosolubles y los pequeños solutos, es rápida y van a difundir con facilidad a través de estos poros. Entonces, estos poros, este espacio intercelular, va a ser clave para el intercambio de moléculas de movimiento rápido por una gran difusibilidad, como son las moléculas de agua y algunos iones hidrosolubles. Pero estos poros no son estructuras idénticas en todos los tejidos y de acuerdo a las características de este tejido va a adquirir algunas propiedades, como por ejemplo en el cerebro, donde estas uniones son aún más estrechas y entonces solo permiten el pasaje de entrada y salida de moléculas muy pequeñas, como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono. Y paramos de contar, no hay mucho más que pueda hacer intercambio en el cerebro y es lo que constituye, forma parte de la conocida como barrera hematocerebral, una forma de proteger al cerebro de toxinas, de que no haya un intercambio con sustancias que potencialmente puedan enfermar. En tanto que en el hígado, las aperturas son más amplias. Acá se permite el intercambio de sangre con los tejidos hepáticos de muchas sustancias que tengan en cuenta que viene por el sistema porta a partir del aparato digestivo. Entonces van a pasar, cuando estudiamos hígado, vamos a ver que van a pasar a un espacio intersticial donde hay macrófagos, células de Kupffer que se van a encargar de atrapar potenciales elementos nocivos, bacterias que quieran atravesar, pero necesitamos poros grandes porque el hígado va a ser un filtro, un lugar de procesamiento bioquímico de distintas sustancias que recibimos del aparato digestivo. Y acá se incluyen algunas proteínas, pequeñas proteínas. En el aparato gastrointestinal el tamaño de los poros es intermedio, también necesitamos para la absorción de las distintas sustancias. En el riñón existen equivalentes de poros, pero que están el, en el citoplasma celular, que se conocen como
las fenestraciones. Fenestraciones viene de fenestra, de ventana, son pequeños orificios ovales en la membrana que por ahí se pueden filtrar grandes cantidades de moléculas muy pequeñas como los iones, pero no así proteínas. Y esto obviamente tiene el rol clave que tiene el riñón de un filtrado. Es lo que en la cápsula de Bowman va a permitir el filtrado del plasma para continuar con el proceso de formación de la orina. El esquema que les mencioné, acá tenemos como los poros es un espacio que facilita el intercambio, fundamentalmente es un lugar donde va a pasar agua, pero también oxígeno y dióxido de carbono, aunque oxígeno y dióxido de carbono también pueden atravesar directamente a través de la membrana celular, ¿sí? También es una vía de paso de los iones hidrosolubles como el sodio, el potasio, la glucosa también se intercambia a través de los poros, pero las proteínas no van a poder atravesar estos poros si tiene que haber un intercambio de proteínas, que obviamente con algunas ocurre. Esto va a ocurrir a través del citoplasma por otro mecanismo y otras estructuras. Estas estructuras de intercambio a través del citoplasma, que las podemos ver aquí, son pequeñas vesículas en el citoplasma que se conocen como caveolas. Caveolas significa pequeñas cuevas que en la microscopía electrónica del endotelio podemos observar. Son vesículas del plasmalema de la membrana formadas a partir de oligómeros de una proteína llamada caveolina. Estas caveolinas están asociadas a las moléculas de colesterol y fingolípidos de la membrana, funcionan como si fueran clips que le dan forma a estas pequeñas cavernas que tienen la función de la endocitosis y la transitosis de macromoléculas a través de las células endoteliales. Bien, les decía que la sangre se regula en su pasaje al circuito de la microcirculación hacia los microcapilares a través de la contracción intermitente de estos esfínteres precapilares, aquí de verde que cambian a violeta, que se abren y se cierran de acuerdo a la necesidad del tejido. Entonces la sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. Le da una sensación de un flujo pulsátil, aunque ya en los capilares no lo es. Esta intermitencia se conoce como vasomotilidad. Y como les decía, se debe a la contracción intermitente de vetas arteriolas y esfínteres precapilares. El factor más importante que afecta el grado de apertura y cierre de las metas arteriolas y de los esfínteres precapilares es la concentración de oxígeno en los tejidos. Si tenemos un tejido que metabólicamente se encuentra muy activo, la velocidad de utilización del oxígeno aumentará y por lo tanto necesitaremos mayor aporte, mayor flujo sanguíneo en ese tejido. De ese modo se van a abrir los capilares y se van a dilatar las metaarteriolas. Esto nos da lugar a lo que se conoce como la función media del sistema capilar que, a pesar de ser un flujo sanguíneo intermitente, la sumatoria de todos los capilares, que son tantos, va a resultar en una función global. Nosotros podemos hacer un cálculo global de la función capilar, eso es la función media del sistema capilar. Va a haber una velocidad media de flujo sanguíneo a través del lecho capilar tisular, una presión capilar media dentro de los capilares y una velocidad de transferencia media de las sustancias entre la sangre de los capilares y el líquido intersticial circulante. Estas tres características hacen a la función media del sistema capilar, la sumatoria, el promedio de todos los capilares. Bueno, ¿y qué hay por fuera de los capilares? Se encuentra el intersticio y el líquido intersticial. En el intersticio tenemos dos estructuras sólidas principales. Una son fibras de colágeno y filamentos de proteoglicanos. Estos proteoglicanos son moléculas muy finas, enrolladas o retorcidas, compuestas en un 98% por ácido hialurónico y en un 2% por proteínas. El líquido
que deriva de la filtración, que vamos a ver enseguida cómo filtra y difunde desde los capilares, va a ocupar este espacio intersticial, ¿sí? Es un líquido que va a tener las características del plasma. Recuerden que tanto plasma como líquido intersticial son líquidos extracelulares con una única característica. Este no tiene las proteínas que están presentes en el plasma, ¿no? Proteínas como por ejemplo la albúmina o el fibrinógeno. Por lo demás, es muy parecida. Y este líquido intersticial, cuando pasa, luego de filtrar del capilar al intersticio, va a quedar contenido, ¿sí? En este espacio intersticial, fundamentalmente unido eh, a- en los espacios entre proteoglicanos, lo que pasa a constituir un gel tisular. No se encuentra en forma líquida como lo podemos encontrar en el plasma, sino con una consistencia de gel entre medio de las células, ¿sí? Y eso le da la sensación que nosotros tenemos cuando tocamos, por ejemplo, yo estoy tocando mi brazo y veo cómo hay cierta elasticidad del tejido subcutáneo, donde tengo intersticio, tengo líquido contenido entre los proteoglicanos. Si el exceso de líquidos, si hay un exceso de líquidos, por algún motivo hay un exceso de filtración de los componentes plasmáticos hacia el intersticio, se va a producir el edema. Y el edema va a quitarle en gran medida esta consistencia de gel. Nosotros vamos a poder ver una consistencia más cercana a lo líquido, ¿no? Con lo que se conoce como godet, que es poner un dedo en esa superficie, por ejemplo, en un talón, y ver cómo deja una marca, cómo se comprime con mayor facilidad un edema blando, producto del exceso de líquido. Bien, entonces les decía que lo más importante que ocurre en la microcirculación es en realidad lo más importante que ocurre en el aparato circulatorio, para lo cual existe el aparato circulatorio, que es el intercambio de distintas sustancias, como agua, nutrientes, ¿sí? Y otras entre la sangre y el líquido intersticial. La vía más importante de intercambio, si bien vimos que podía haber un intercambio por transitosis a través de la membrana, el intercambio más importante ocurre por difusión entre el plasma y el líquido intersticial. Un gran número de moléculas de agua y partículas disueltas en esta agua entran y salen de la pared capilar, ¿sí? De manera continua. Esto es lo que se conoce como un movimiento térmico de las moléculas de agua, ¿sí? Que en el extremo arterial netamente es de salida hacia el intersticio y en el extremo venoso es de recuperación, de reentrada al extremo venoso por el equilibrio de fuerzas que vamos a ver enseguida para la entrada o para la salida del líquido desde el plasma hacia el intersticio, ¿sí? Las membranas hacen que las sustancias liposolubles difundan directamente a través de las membranas del endotelio capilar sin tener que atravesar los poros. Estas sustancias son el oxígeno y el dióxido de carbono. También pueden atravesar los poros, pero no lo necesitan. Pueden hacerlo directamente a través del citoplasma. Como pueden atravesar todas las zonas de la membrana capilar, su velocidad de transporte es varias veces más rápida que las de las sustancias insolubles en líquidos, como los iones de sodio y de glucosa, que solo pueden pasar a través de los poros disueltos en agua. Bien, el efecto del tamaño de la molécula sobre el paso a través de los poros va a hacer que los espacios intercelulares capilares, que tienen un diámetro de 20 veces el diámetro de la molécula de agua, haga que el agua lo pueda atravesar con total facilidad, ¿sí? En tanto que moléculas proteicas plasmáticas son ligeramente mayores a la anchura de los poros, por lo tanto no van a pasar. Otras sustancias, iones sodio, cloruro, glucosa, urea, tienen un diámetro intermedio, como le dije, potencialmente podrían pasar por los poros. Entonces, en base a su peso molecular, las sustancias tienen un distinto grado de permeabilidad y si tomamos como referencia el agua con una permeabilidad de 1 por ser el estándar, vemos como el resto de las moléculas en esta lista pierden permeabilidad. ¿Sí? El cloruro de sodio es casi tan soluble como el agua, pero es menos. La urea un poquito menos, la glucosa menos, la sacarosa menos, la inulina menos y nos vamos ya a las que tienen componentes proteicos, vean que muchísimo menos en la medida que aumenta el número de Daltons de su peso molecular. Bien,
La velocidad neta de difusión de una sustancia va a ser proporcional a la diferencia de concentración de esa sustancia a ambos lados de la membrana. Como siempre hablamos, una ley de la física, de donde hay más va a pasar a donde haya menos, y cuanta más sea la diferencia, mayor sea el gradiente, mayor será la velocidad de difusión de esta sustancia. Esto vale para el agua, vale para los iones, vale para cualquier sustancia que pueda atravesar libremente por difusión una membrana capilar. Bien, la concentración de oxígeno en la sangre capilar es normalmente mayor que en el líquido intersticial, eso en los tejidos periféricos, por lo tanto normalmente se mueven grandes cantidades de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos, siendo lo contrario para el dióxido de carbono, y este proceso inverso ocurre a nivel de los capilares pulmonares. La filtración de líquidos a través de los capilares, esa salida permanente que hay con un regreso, está determinada por distintas fuerzas que están mencionadas acá. La presión hidrostática y la presión coloidosmótica, a su vez, influencia sobre este intercambio el coeficiente de filtración capilar. Veamos qué es esto. La presión hidrostática es la presión que empuja la sangre. Entonces, perdón, el líquido de la sangre, el plasma de la sangre. Entonces tiende a empujar al líquido y las sustancias disueltas en ella a través de los poros capilares desde la sangre hacia el espacio intersticial, porque tenemos mayor presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo que el líquido escaso menor que se encuentra en el intersticio. En tanto que la fuerza coloidosmótica es la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas, va a ser de que haya una fuerza de tracción del líquido hacia el espacio intravascular, intracapilar desde el intersticio, ¿sí? De este modo se previenen las pérdidas significativas de volumen de líquido desde la sangre hacia el espacio intersticial. Y luego tenemos un sistema paralelo al sistema circulatorio, que es el sistema linfático, que de lo que se va a encargar es de devolver a la circulación las pequeñas cantidades del exceso de proteínas y líquidos que se pierde hacia la sangre, desde la sangre hacia el intersticio, lo recupera para que vuelva a la circulación general, porque vamos a ver enseguida que en este intercambio, si no hubiera un equilibrio, habría una pérdida continua neta, y esa pérdida continua neta aumentaría el espacio intersticial, cosa que en situaciones normales no ocurre, pero sí en situaciones patológicas. Esto da lugar a lo que conocemos como las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling es este juego de presiones donde tenemos la presión hidrostática capilar, que tiende a sacar el contenido líquido de del capilar hacia el intersticio, pero por supuesto también hay una presión del líquido en el intersticio, va a ser mucho menor, y hay una presión coloidosmótica que tiende a traccionar el líquido hacia el interior del capilar, existiendo una presión coloidosmótica en el intersticio muchísimo menor, ¿sí? Entonces esta fuerza es netamente de salida y esta fuerza es netamente de entrada. Bien, de este juego de fuerzas va a surgir la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es cuando hay más presión para salir que para entrar, ¿sí? Presión, este, decimos presión positiva, y de ese modo va a haber una tendencia de filtración. Si la suma de fuerza de Starling es negativa, o sea, la presión de filtración es negativa, habrá una absorción neta de líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares. La presión normalmente de filtración neta es ligeramente positiva, y con lo que ocurre una filtración de líquido a través de los capilares hacia el espacio intersticial en la mayoría de los órganos. Vamos a ver que eso está ocurriendo siempre, aunque luego se va a recuperar a través del sistema linfático, ¿sí? Entonces analicemos las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior. Tenemos la presión capilar en el extremo arterial de 30 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido libre intersticial es de 3 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica del líquido intersticial es de 8 milímetros de mercurio, ¿sí?
podemos sumar estos tres, ¿sí? Y nos va a dar la fuerza total de salida de presión de 41 milímetros de mercurio. En tanto que las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior, tenemos la presión osmótica del plasma de 28 milímetros de mercurio, entonces la fuerza total de entrada va a ser de 80 milímetros de mercurio. Si ustedes ven, hay una fuerza de salida de 41 milímetros y una fuerza de entrada de 28 milímetros. Entonces esto nos da una fuerza neta de salida de 13 milímetros de mercurio si hablamos del extremo capilar. En tanto que si nos vamos al extremo venoso capilar, esto es muy parecido, pero hay una diferencia fundamentalmente en lo que hace a la presión capilar, que va a ser alta en el extremo arterial y va a ser menor en el extremo venoso. Veamos esto. Las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior, es decir, empujar de nuevo ese líquido en el extremo ar- eh, del capilar venoso, la presión coloidosmótica del plasma va a hacer que entre el líquido al capilar con la misma presión, son las mismas moléculas, entonces tenemos 28 y 28 milímetros de mercurio, presión coloidosmótica. La diferencia está aquí. Las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior, es decir, que salgan, aquí ya no van a ser netamente positivas porque la presión capilar ha bajado de 30 a 10 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido intersticial sigue siendo igual de 3. La presión coloidosmótica del líquido intersticial sigue siendo igual de 8. Entonces la sumatoria en el extremo venoso ya no me da 41, me da 21 por esta diferencia. Entonces, si yo resto 28 menos 21, acá tengo una fuerza neta de entrada de 7. Aquí predominaban en el extremo arteriolar las fuerzas de salida 13 y aquí las fuerzas de entrada en 7. Aún así, 13 es mayor que 7 y ustedes ven, va a haber una diferencia aquí de 6 milímetros de mercurio que son de presiones que predominan el filtrado, la presión de filtrado neto, ¿sí? Recuerden, en todos los órganos tiende a ocurrir esto. Otra forma de expresar el equilibrio de Starling, lo que acabo de mencionar, piensen ustedes en ese extremo del capilar arterial y el extremo venoso. Otra forma de expresarlo es por la media, ¿sí? Hacer un cálculo de la media, ya no diferenciando el extremo arterial y el venoso, entonces vemos la media y la presión capilar media del capilar es de 17 milímetros de mercurio. La presión negativa del líquido intersticial es de 3, lo mismo, la presión coleoosmótica intersticial es de 8. Entonces, las fuerzas netas de salida, que son la sumatoria de todas estas, nos va a dar 28,3. En tanto que si van, considero las fuerzas medias de entrada, la más importante, recuerden la presión coiloide-osmótica del plasma, 28, resto 28 menos 28,3 menos 28 me va a dar una fuerza neta de salida de 0,3 milímetros de mercurio. Esto es tomando en promedio todos los capilares y no diferenciando entre el extremo arterial y el extremo venoso. Es la fuerza capilar media. De este modo, vean cómo hay una fuerza neta de salida recuperada por el sistema linfático para que no haya permanentemente una fuga y un aumento del espacio intersticial. Si el linfático no funciona, sí aumentará el espacio intersticial y entonces tendremos una manifestación de edemas. Bueno, eso es todo en la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.